Un abrazo, Angelito. Abrazo, ponen en la señores. pista 16 a jugar, Angelito. En la 16. Un poquito de Chatrier y llenarían 3. Mira lo que te digo, Manolo, llenarían 3. Ahora las preguntas. ¿Tienes ganas de apostar en el próximo partido? Entra en winamax.es y aprovecha la mejor variedad de apuestas del mercado. Podrás ver las supercuotas del día y contar con las opciones del My Match y del Cash Out para hacerlo a tu manera. Winamax, no esperes más, la emoción a un solo clic. Winamax, las mejores cuotas. Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años. Es rara la pregunta de Paco. Paco, ¿cómo ha sido dirigir una última jornada de Primera División sin estar unificada? No entiendo. Pues es que parecía más partidos de amistosos de pretemporada que Primera División, mira, la verdad. Hoy no me han interesado ninguno. Fíjate los partidos que había. Sevilla-Barcelona, Real Madrid-Betis, Real Sociedad-Atlético de Madrid, Celta-Valencia. O sea, son partidos que en otro momento de la temporada son partidos de la jornada prácticamente. No me ha interesado ni uno, de verdad. Y si se hubiera jugado algo, imagínate. Claro, pero en este Sevilla-Barça me ha llamado mucho la atención que no haya jugado Araujo. Lleva 4 seguidos ya que no juega, ¿no? No, el otro día jugó. El día Hizo fotos, ¿no? Como de... Cuidadín. Joseba Larrañaga, ¿merece Brais Méndez ir convocado con la selección? Erki Bay. Miguel Rico, ¿qué adjetivo le pondrías a la salida de Xavi del Barça? Esperpéntica. Lama, ¿está Toni Kroos en el top 5 de mejores centrocampistas de la historia? Vamos, ¿del Madrid o del mundo? De la historia, no sé, dice de la historia. Ah, bueno. Para mí del Madrid, vamos, está en el top 1-2. Vale. Y del mundo, Cañizares, pues, Cañizares, 3-4. ¿ha sido una decepción el paso de Kepa por el Madrid? Bueno, esperábamos más de él. Vamos a dejarlo ahí. Al fin y al cabo, él se va a marchar con una Liga y seguramente también una Champions, porque también va a ganar esos 2 títulos. Bendita decepción. Ciro López, ¿cuándo anunciará Mbappé su llegada al Madrid? Pues a mí no me extrañaría que fuera la próxima semana. Una vez que concluya la final de la Champions, no me extrañaría que fuera la próxima semana. Hoy ya estaba él con la bandera de cuadros en el... Sí. En Mónaco. En Mónaco. Sí. Bueno, hay que recordar que él empezó allí. Sí, claro. A nivel de élite. Roberto Palomar, ¿la despedida de Toni Kroos es la mejor despedida que se ha hecho en el Bernabéu? Yo creo que sí, de las que yo he visto, sí. Marchante, ¿Nacho irá convocado por Luis de la Fuente? Yo creo que sí. Fouto, ¿sigues Fouto? Sí, sigo aquí. Oye, qué tranquilo estás bueno, porque había temas que me gustaban pero date cuenta, ¿qué giro has pegado tú en tu estilo, ¿verdad? Sí, la verdad que sí. Bueno, lo hemos malo hablado siempre de se Rocha, pega. si no... Lo malo siempre se pega. Sí. Como en primera hoy los arbitrajes daban igual. Claro. Y el Rocha está ahí, no lo han cesado ni nada de esto. Bueno, pues Foto ahora podría decir la frase de Nadal. Sabemos dónde estamos y cómo estamos. Fouto, ¿con el acuerdo del CSD Pedro Rocha puede respirar tranquilo? No, yo creo que no. El objetivo sigue estando ahí. ¿Cuál es el objetivo? Pues quitárselo del medio, por lo civil o por lo criminal. ¿Antes de la Eurocopa? ¿Tú crees que entra mañana en la lista de la Fuente de Rocha o que no? Bueno, depende del TAD. Pero bueno, es que si no está Rocha va a estar la vicepresidenta. Del Bosque el otro día estuvo en la última fila. Es que Del Bosque no representa a la Federación, representa al Gobierno. Vale. Un abrazo, compañeros. Gracias. Hasta luego. Adiós, señoras y señores. Hasta aquí Tiempo de Juego. Mañana 11:30. No se lo pierdan. Partidazo. Será un partidazo especial. Tenemos una gran entrevista. Importante entrevista. Y juega Nadal. Y la lista de la Fuente. Casi nada. Un abrazo. Adiós. Juanma Castaño. Tiempo de Juego. COPE. Estar informado. Buenas noches, bienvenidos. Bienvenidos al programa del 27 de mayo, que nos llevará esta semana hasta el día 2 de junio. Ojo que consumimos el primer semestre del año. Y es que, chicos y chicas, el tiempo pasa que es una... ¡Paridad! Ya veo que estáis muy atentos. Nos hemos acordado. Señor. En la realización está Javier Campos. Venga, vamos a surfear por el contenido del programa y como siempre abriremos
el expediente de la crónica negra con nuestra dama oscura, Mónica García. Muy buenas noches. Hola Adolfo, buenas noches. Pues hoy vamos a abrir el expediente de Natasha Campus, una niña que a los 10 años fue secuestrada por un hombre que la mantuvo retenida en su casa durante 8 años. En total, 3.096 días. Natasha, cuando había cumplido los 18 años, aprovechó, mientras su secuestrador lavaba el vehículo, el coche en el jardín, para saltar la valla de la vivienda. Una fuga que tuvo lugar el 23 de agosto del año 2006. Después vendrá el boletín de las 2, 1 en Canarias, e inmediatamente después el especial de esta semana. Querida Carmen Cerván, muy buenas noches. Buenas noches. Pues hoy vamos a hacer un viaje por la historia a través de grandes batallas. Por ejemplo, contaremos algunos secretos de la batalla aeronaval más importante de la historia. Enfrentó a Japón con Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial. Es la batalla de Midway. Otra de aquella época en la que cayeron los nazis fue la batalla de Stalingrado, que está considerada la más sangrienta de la historia, con más de 2 millones de muertos. Y te pongo un ejemplo más, la batalla de las Termópilas entre griegos y persas, que tanto disfrutamos en el cine con aquella película 300. ¡Espartanos! ¿Cuál es vuestro oficio? ¡Qué bueno! Grandes batallas de la historia. Vamos después al boletín de las 3, 2 en Canarias. Pedro González, el porqué de las cosas. Muy buenas noches. Buenas noches, Adolfo. Si hay preguntas complicadas, nosotros ya sabes que las resolvemos con respuestas sencillas a partir de esa hora, las 3, 2 en Canarias. Y en aquellos maravillosos años, hoy viajaremos al año 2004. Ese año 2004 será recordado por el atentado de Atocha. Oye, estoy en Atocha, ha habido una bomba en el tren y hemos tenido... Pero también hubo noticias más amables en 2004, por ejemplo, la boda entre Felipe y Leticia. Yo, Leticia, te recibo a ti, Felipe, como esposo y me entrego a ti. El cine de 2004 nos dejó películas sobre catástrofes medioambientales como El día de mañana. Esta megatormenta durará de 7 a 10 días. Y cuando pase, el hielo y la nieve habrán cubierto todo el hemisferio norte. Qué buena película, ¿verdad? Sí, señor. Y en España se estrenó una película de Amenábar que luego ganaría un Oscar, Mar Adentro. Aceptar la silla de ruedas sería como aceptar migajas. Y en cuanto a la música de ese año 2004, lo más destacado fue el tema de Beyoncé, Crazy My Love, que vendió más de 8 millones de copias en todo el mundo. Por cierto, que este baile lo hace fantásticamente bien Carmen Cerván. Hablando de Carmen Cerván, Yolanda Guirado, muy buenas noches. Buenas noches, Adolfo. Cuéntame, ¿quién nos visita esta noche? Pues esta noche nos visita una mujer que va a hablar de Fernando Sánchez Dragó. Esta noche vamos a recordarlo haciendo un repaso de su vida. Aquí descubrí a Antonio Machado. Claro, descubrir en Soria a Antonio Machado, bueno, era una especie de, de cortocircuito milagroso. Y recuerdo que me bajaba al río y allí recuerdo que escribí mi primer verso. Tenía yo 9 años, una cosa así. ¿Qué recuerdos al oír a Dragó en las entrevistas tan divertidas que hemos tenido aquí en el programa? Hoy nos visita, decía Yolanda, una mujer, su última mujer, su última pareja, ¿verdad? Así es, Adolfo Emma Nogueiro, que acaba de publicar Querido Nano en su libro que cuenta una parte de la vida del escritor. Eso va a ser a partir de las 3 de la madrugada, pero desde este preciso instante, nuestros oyentes pueden contactar con nosotros. En las redes sociales somos La Noche de Adolfo Arjona y además también tenemos un número de WhatsApp para los oyentes. Pueden mandarnos una nota de voz al 650-564-504. El Memorias del programa es Andrés García. Muy buenas noches, Andrew. ¿Qué tal, Arjona? Bueno, hace justo un año. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a explicarlo a la audiencia. Vamos a recordar cosas que pasaban una semana como esta, pero hace un año, para poner a prueba su percepción del paso del tiempo. Habrá pasado mucho, se les ha hecho muy largo, muy corto. Mira, en una semana como esta, los municipios españoles votaban a sus alcaldes en las municipales. Elecciones municipales, del correcto, 28 de mayo. Bueno, ganó el PP, arrasó el papel, el PP, se hizo con importantes ayuntamientos y un día después de las elecciones, Pedro Sánchez nos dejaba a todos un poco con el pie cambiado. La convocatoria formal de las elecciones aparecerá publicada mañana, martes, en el Boletín Oficial del Estado, de forma que los comicios se celebrarán el domingo 23 de julio.
No necesitó 5 días para pensárselo, así que al día siguiente lo convocó a las elecciones generales. Y no le salió mal la jugada. No le salió mal la jugada, aunque parecía una locura. De la política a la cultura, una semana como esta, pero de 2023, fallecía en Córdoba a los 92 años Antonio Gala. Esto es el contenido del programa esta noche. Como siempre, empezamos. La Crónica Negra. Expediente 55802. Natasha Campus. Como cada mañana, Natasha se levantó temprano para ir al colegio. Se vistió, desayunó, se colgó la mochila y se despidió de su madre. Era siempre un ritual. Salió de casa y comenzó su paseo al colegio por las calles de Viena. Fui andando hasta el colegio, hasta la calle Belangasse, y a unos metros de distancia lo vi a él, apoyado en su coche. Y bueno, pensé, voy a cruzar la calle y a cambiar de acera. Pero nunca llegó a la escuela, ni volvió a casa. En un instante, a la pequeña de 10 años, se la tragó la tierra. El 2 de marzo de 1998 comenzaba la pesadilla de Natasha Campus. Aquel día, de camino a la escuela, un hombre la subió a la fuerza en una furgoneta. Un electricista, antiguo técnico de Siemens, llamado Wolfgang Prokopy, que la convirtió en su prisionera. Le dijo: ya no eres Natasha. Ahora me perteneces. Desde el primer momento temía que pudiese hacerme lo peor. Pero luego no tenía miedo, porque pensé que de todos modos me iba a matar. Un diminuto zulo de 5 metros cuadrados, en el sótano de la casa del secuestrador, sin ventanas, cerrado con una puerta de acero, se convirtió en el nuevo hogar de la pequeña. Me entró claustrofobia. En ese cuarto tan pequeño. En aquel lúgubre lugar, Natasha fue creciendo. En ocasiones su captor le dejaba algunos libros en cuyas páginas se sumergía para evadirse del infierno en el que se había convertido su vida. Pasaba largas horas encadenada a la cama. Recibía palizas decenas de veces por semana. Si lloraba por el dolor, el secuestrador le sumergía la cabeza en el fregadero y le apretaba el cuello con tanta fuerza que caía desmayada. La obligaba a limpiar la casa, sin apenas ropa. Era su esclava. A los 14 años, la joven austríaca ya había intentado estrangularse varias veces con su propia ropa. A los 15, intentó cortarse las venas con una aguja de coser. No quería seguir viviendo cautiva de aquel hombre que la maltrataba y agredía de todas las formas posibles y la amenazaba con matar a cualquiera al que pidiera ayuda. Algunas veces él sugirió que yo podría engañarle y escapar. Esa era su paranoia. El pánico de la joven era tal que jamás se atrevió a pedir auxilio durante alguna de las salidas al jardín que el hombre le permitió durante sus 8 años de cautiverio, ni cuando hicieron un breve viaje a una estación de esquí. Pero sabía que no podía, que no quería vivir allí para siempre. La mañana del 23 de agosto de 2006, Natasha, a sus 18 años, tomó una decisión que lo cambió todo. Presa de un hambre voraz, mientras lavaba el coche de su secuestrador en el jardín, y mientras él hablaba por teléfono, la joven echó a correr sorteando las malas hierbas de la parte trasera de la casa. Supe en ese momento que si no era entonces, no podría hacerlo nunca. Aquella chica escuálida, de rostro pálido y cabello rapado, se presentó ante la policía diciendo: soy Natasha Campus, nacida el 17 de febrero de 1988.
El secuestrador no pudo ser juzgado por los graves hechos que había cometido. Se arrojó a las vías del tren a las afueras de Viena el mismo día que Natasha escapó de un cautiverio de 3.096 días. Me ayuda a abrir este expediente Carlos Aránguez. Él es criminólogo, es profesor de Derecho Penal de la Universidad de Granada. Profesor Aránguez, muy buenas noches y bienvenido a COPE. Buenas noches. ¿Cómo ocurrió el secuestro? ¿Nadie vio nada sospechoso? Bueno, solamente una compañera del colegio vio cómo Natasha Campus subía forzada a una furgoneta blanca. Esa era la única pista y alguna letra de la matrícula, pero con bastantes dudas que identificaron otros testigos. La policía centró sus indagaciones en ese dato e interrogaron incluso al raptor, a Prikolpil. Pero, les convenció con su explicación de que utilizaba la furgoneta para una pequeña reforma que estaba haciendo en casa y, lamentablemente, pasó inadvertido su crimen ante esas primeras investigaciones policiales. Pero reconózcame, ¿cómo es posible que en 8 años nadie descubriera que Natasha estaba en la casa de aquel hombre? Incluso usted mismo me ha dicho, fue sospechoso en los primeros días. ¿A nadie se le ocurrió registrar su vivienda? Bueno, la policía inicialmente solamente tenía la pista de la furgoneta. Eso es una base muy débil para autorizar una medida que afecta a un derecho básico constitucional, como es la intimidad domiciliaria, ordenar un registro. La verdad es que el captor había sido enormemente cuidadoso. Tenía un zulo de casi unas dimensiones muy reducidas, un poco menos de 6 metros cuadrados, pero lo tenía absolutamente insonorizado, con una puerta de acero camuflada con una especie de caja fuerte, y la verdad es que había seguido un proceso extraordinariamente destructivo de la personalidad de Campus, de una niña, para que fuera pues lo que él quería, sumisa, ¿no?, en un régimen prácticamente de esclavitud, ¿no? Carlos, ¿qué se sabe de cómo era la vida de aquella niña en casa de este Prikolpil, su día a día durante 8 años? Terrible. Para empezar, hay que tener en cuenta que es una persona de corta edad en un proceso de formación que de repente es desarraigada totalmente, no ya de su familia, sino de toda la sociedad. Durante los 2 primeros años ni siquiera tuvo acceso a información, luego solamente se le dio una radio, y claro, eso genera una fortísima dependencia emocional. O sea, lo que se denomina incorrectamente síndrome de Estocolmo, pero que sería una variación técnicamente de lo que es el síndrome de estrés postraumático. O sea, que un secuestrado de esta naturaleza tiene, para empezar, dependencia en soporte vital de su captor. Es decir, si Prikolpil llega a fallecer, siquiera por causas naturales, ella podría morir de inanición. Por otra parte, es una persona joven, todavía no formada. El captor le aplica un proceso de absoluta despersonalización, le cambia el nombre, le maltrata, le deja. Realmente fueron 8 años, 3.096 días, como se titula el libro autobiográfico en el que cuenta su historia, terribles. Hablamos de un caso rodeado de polémica. Años antes de que Natasha escapara, se llegó incluso a acusar a la familia de ser cómplices de su desaparición. Oiga, ¿por qué estamos ante un caso tan polémico? No sé, ¿qué bulos han rodeado este caso? Bueno, había alguna discusión entre la madre y la hija previa a la desaparición, la propia noche de antes, y eso, y en principio pues un proceso de crisis familiar con separación de los progenitores, originó que los investigadores pensaran en el entorno cercano de la víctima, al menos como cooperadores en esa desaparición. Hubo incluso alguna denuncia pública de que podían estar involucrados en ello. Una vez que apareció Campus, quedó claro que no tenían absolutamente nada que ver y que fue el acto pues de una persona absolutamente desequilibrada que actuó aisladamente.
A pesar de la delgadez, esta niña pesaba lo mismo que cuando desapareció 8 años antes. Había crecido muy poquitos centímetros, pero a pesar de esto tenía un estado físico relativamente bueno para haber permanecido tanto tiempo secuestrada y sometida a agresiones de todo tipo. ¿Qué fue de Natasha tras su vuelta a la vida, digamos, normal? Bueno, la verdad es que evidentemente un hecho tan traumático en tu vida marca y deja muchas secuelas. Afortunadamente, Natasha Campus ha podido continuar con su vida, pero claro, siempre estará pues vinculada a un hecho como este, ¿no? Es curioso que su proceso, por ejemplo, de formación educativo sorprendió a los a los investigadores del caso. Sin contar con educadores, con profesores, de una forma autodidacta, la verdad es que mantenía un nivel cultural y de desarrollo aceptable. El hecho de que estuviera mucho más delgada e incluso más favorecida se debe, pues, lamentablemente al ánimo de depredación sexual que también tenía la persona que le retenía, que organizó su cautiverio. Y bueno, que no se haya desarrollado en estatuta es algo absolutamente normal, es algo absolutamente normal, pues por las circunstancias de no poder hacer ejercicio al aire libre, no poder pasear, no poder tener una vida mucho más saludable. Correcto. Carlos Aránguez, gracias por atenderme. Gracias y buenas noches. Un abrazo, buenas noches. 10 años después de recobrar la libertad, Natasha publicó un libro titulado 10 años de libertad. En él relataba que es imposible borrar de su memoria a alguien con el que había pasado 8 años y medio de su infancia, que no lo echaba de menos en absoluto, pero que tenía claro que fue parte de su vida, que durante muchos años solo lo tuvo a él cerca, sabiendo que su supervivencia dependía de él. Déjame que vamos a hablar con Lourdes Fernández. Ella es psicóloga sanitaria, es experta en intervención en situaciones de crisis. Lourdes, buenas noches y bienvenida a COPE. Hola, buenas noches, Adolfo. Hola. Bueno, esta chica Natasha asegura que no sufrió síndrome de Estocolmo, pero al leer sus declaraciones da la sensación de que sí es así. Es decir, ¿qué es exactamente el síndrome de Estocolmo y cómo se manifiesta? ¿La negación es precisamente uno de los síntomas? Bueno, la verdad es que lo normal es que sí, que ella, debido además a la edad tan temprana donde fue secuestrada, pues ella estableció lo que se conoce como el síndrome de Estocolmo, que no deja de ser una vinculación afectiva entre el rehén y su captor, es decir, el que le ha un poco entre el agresor y la víctima, ¿no? Pues de alguna manera hay toda una serie de reacciones que tiene la persona debido al estrés postraumático de haber sido secuestrado, claro. Lourdes, sea o no el caso de Natasha, quiero preguntarte por el perfil psicológico de una persona que siente esa especie de vinculación con alguien que la ha retenido, que incluso ha podido abusar físicamente, ¿no? Es decir, ¿cuál es el perfil psicológico de alguien que padece síndrome de Estocolmo? ¿Cualquiera de nosotros podríamos llegar a sentir ese afecto por nuestro verdugo? Claro que sí, vamos a ver, el síndrome de Estocolmo no deja de ser una estrategia de supervivencia, es decir, es una reacción normal defensiva para hacer justamente frente a esa amenaza prolongada que ha supuesto el estar permanentemente en riesgo de, pues eso, de daño, incluso de muerte. Entonces, como decías antes, la negación o la minimización, ¿no?, de lo que pasó, pues es precisamente una forma de fortalecerse y sentir que no fue tan vulnerable. Pero la realidad es que lo fue. Entonces, estas personas suelen, al terminar el secuestro, desarrollar muchos síntomas que incluso ellos son conscientes de que los están teniendo. Por ejemplo, lo más frecuente suele ser una disociación, que es una pérdida de conexión entre los recuerdos y los sentimientos y pensamientos de entonces. Es como que se me olvida, me anestesio y se me olvida de alguna manera para no recordar todo el daño que se me hizo. Luego además tienden a ser personas especialmente suspicaces, desconfiadas, lógicamente. Siempre van a preferir el alejamiento un poco del mundo, pues es que el mundo lo perciben como amenazante, lógicamente, y entonces, bueno, pues sienten rabia a veces, por cualquier cosa, a lo mejor que para cualquier otro es un inconveniente, para ellos les genera una grandísima frustración y sobrereaccionan.
En fin, van a depender también de muchos factores, pero, por ejemplo, la edad de esta niña tan temprana, donde se estaba formando su personalidad, pues, por un lado, la obligó a establecer una relación de vinculación afectiva, puesto que era la única persona de referencia que tenía en su mundo, y por otro lado, pues porque le fue generando carácter, ¿no? Correcto. Esto quería preguntarte, siendo precisamente una niña, ¿esto es una ventaja o una mayor desgracia, el hecho de que el secuestro arrancara con 10 años? Es ambas cosas, fíjate. Es decir, es una mayor desgracia como consecuencia posterior, puesto que la pilla ella en el desarrollo de su personalidad, y entonces la sintomatología posterior, pues, o mejor dicho, su carácter posterior va a estar siempre marcado por esto que vivió, ¿no? Pero por otro lado, por ejemplo, esto no le pasa tanto a una persona adulta, madura, pero claro, la persona adulta y madura tiene mucha mayor conciencia de lo que ha perdido y por tanto permanentemente durante todo el cautiverio está anhelando escaparse, huir. Si no está desarrollando el síndrome, entonces está deseando y anhelando huir, con lo cual sufre mucho durante todo el cautiverio. En cambio, ella probablemente desarrolló estrategias adaptativas para empezar a vivir con normalidad en aquella situación que era la que le estaba tocando a vivir. Ahora que es adulta, esta chica Natasha ha confesado que lleva décadas sometiéndose a terapia y que a pesar de eso dice no poder estar sola en casa, estar relajada cuando hay silencio, sin hacer nada. Asegura que no lo soporta, que necesita siempre estar haciendo algo para mantener la cabeza distraída. Ha sido diagnosticada de un trastorno por estrés postraumático. La pregunta sería, Lourdes, ¿se curará alguna vez o una persona que es sometida a algo tan duro como ella nunca podrá alcanzar el equilibrio, la estabilidad mental a la que todos aspiramos? Pues el problema es que era muy pequeñita, porque efectivamente ella ha desarrollado el síndrome de Estocolmo a consecuencia del estrés postraumático. Se le queda un poco de por vida. El hecho de que tenga que mantener siempre el pensamiento distraído es que cuando ella está calmada y tranquila, es cuando más, cuando más le pueden venir pensamientos amenazantes a su cabeza, y entonces es cuando se pone con ansiedad, probablemente siente ansiedad y se pone nerviosa. Entonces, pero mientras está distraída, ¿no? Muchos de nosotros podemos incluso reconocer esos síntomas de ansiedad, por ejemplo, por la noche, que no me dejan dormir, que me despierto con mis preocupaciones, porque es cuando no hay estímulos que me distraigan. Pues esto es un poco lo mismo, ¿no? Cuando a ella está tranquila de que no está haciendo nada, que está con su propio pensamiento, es cuando más siente la ansiedad y se perturba. Y además probablemente también tiene una cierta identificación con el tiempo que estuvo encerrada en una habitación muy pequeña, sin contacto, sin sonido, sin nada. Entonces, cuando ella se encuentra en esa situación, es probable que lo haya condicionado y le recuerda mucho a aquella habitación donde estuvo 2 años metida sin salir, porque parece ser que luego la dejaron salir un poquillo, pero al principio estuvo encerrada mucho tiempo. Entonces, claro, esto de alguna manera lo tiene condicionado y lo revive. Lourdes Fernández, no es muy consciente. Psicóloga, sanitaria experta en intervención en situaciones de crisis. No quiero ni imaginar el infierno que vivió esta niña y el infierno en el que va a vivir durante muchos años hasta poder metabolizar esa desgraciada experiencia. Lourdes, gracias por atenderme. Buenas noches. Buenas noches. Así cerramos el expediente de Natasha Campus, la niña que fue secuestrada a los 10 años en Viena y que consiguió escapar de su captor 8 años y medio después. Boletín de noticias. Venga, y luego vamos con nuestro especial.
Son las 2, la 1 en Canarias.